Vamos a hablar de la certificación en medicina y vamos a concentrarnos en la certificación del médico especialista. Antes quiero comentar con ustedes que se han hecho esfuerzos por certificar a todas las profesiones. De hecho, hay una iniciativa de reforma constitucional en materia de colegiación y certificación obligatorias. Y esto se llamaría Ley General para el Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias. No ha sido todavía esta iniciativa de reforma constitucional, no ha quedado plasmada como tal, pero se los quiero mencionar porque este proyecto, que tiene como fin la regulación de los profesionistas cuya actividad está relacionada con la vida, con la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas, quiero comentarles que en el concepto de colegiación vale la pena señalar que históricamente la colegiación y la certificación han corrido por caminos separados porque son conceptos que persiguen fines distintos, e hicimos mucho énfasis en las reuniones en el Poder Legislativo cuando se estaba discutiendo la promulgación de esta ley, que no se ha hecho todavía, pero lo que comentábamos es que en los proyectos legislativos nosotros advertíamos algunas virtudes. Por ejemplo, reconocían que en medicina los consejos de especialidades son las instituciones de la comunidad médica que puede certificar en la rama de la ciencia médica. Esta iniciativa trata de regular licenciaturas y nosotros también, pero en el caso de la medicina queremos regular a las especialidades y a las subespecialidades con las figuras que han consolidado este método. Los consejos de especialidades médicas son 47 y de ellos vamos a hablar el día de hoy. Y conjuntamente con la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, y estos 47 consejos de especialidades conforman el CONASEM, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Cada una de estas instituciones, de estas agrupaciones, son asociaciones civiles. Esto implica que sus asociados están colegiados. Este fue el punto quizá más importante que comentamos en el Poder Legislativo, de que debiera de considerarse, y así lo aceptaron, que los médicos especialistas, al pertenecer a un consejo, están colegiados y no era necesario pues pertenecer además a un colegio médico. En el caso nuestro, sabemos que tanto los gobiernos como las sociedades han tenido claro que como se trata de asuntos de la vida, es necesario que el ejercicio de la medicina esté debidamente regulado. Un punto importante en el caso de los médicos es de que no se regula solo al médico cirujano, sino con gran cuidado se regula la actividad de los especialistas y de los subespecialistas en estas 47 ramas de la ciencia médica que corresponden a igual número de consejos de especialidades. La especialización en materia de salud tiene como finalidad última que la sociedad cuente, cuando lo requiera, con expertos que han acreditado sus conocimientos en las distintas ramas de la ciencia médica. La acreditación por el Consejo de la Especialidad reconoce dos cosas. Por un lado, al médico en su esfuerzo permanente para incorporar a su conocimiento profesional el desarrollo científico y tecnológico para un ejercicio responsable, y por el otro,
que la sociedad tenga la certeza de que ese médico certificado por el consejo de su especialidad tiene pues las destrezas, las aptitudes necesarias para el ejercicio profesional. Un especialista pues que cuente con la certificación vigente del consejo de su especialidad y que tiene que renovar cada 5 años, le garantiza al paciente que ese médico cuenta, pues, como mencioné, con el conocimiento, la destreza, la habilidad y la aptitud necesaria para el ejercicio de su especialidad. En México nos ha llevado 5 décadas en la discusión de quién debía de certificar al médico especialista. Y fue en septiembre de 2011, esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre del 2011, las reformas a la Ley General de Salud. Estas reformas le otorgaron a la comunidad médica no solo el derecho, sino también la obligación de cuidar para certidumbre de la sociedad la certificación de los médicos especialistas y los médicos subespecialistas. Voy a hacer un repaso histórico, a vuelo de pájaro, de lo que ha sido a lo largo de la historia la regulación de la medicina. Lo más antiguo que conocemos es el Código de Hammurabi, tiene ya casi 4,000 años, y este código tenía ya, si uno lo revisa, podemos ver que tenía 10 normas y casi 300 reglas que regulaban el ejercicio de la medicina, desde la visita a un enfermo, el cobro que debía de hacer el médico, las distintas penas que se aplicarían cuando los diagnósticos y los tratamientos no eran los adecuados y estaban, por lo tanto, equivocados. Más adelante, ya en el siglo XI, Fernando, como rey de Castilla, señalaba: nadie puede ejercer la medicina sin ser aprobado por otros médicos y haber obtenido una carta que así lo certifique. En los inicios del siglo XII, Rogerio de Sicilia, en la encomienda real, prohibía el ejercicio de la medicina si los que lo solicitaban no acreditaban un examen. En el reinado de Felipe II se establecieron y organizaron los protomedicatos. Aquí en México los tuvimos en la época de la colonia y quizá lo mencione un poco más adelante. Y estos protomedicatos pueden considerarse como el inicio de los consejos de la certificación médica. En Inglaterra, Enrique VIII, en 1511, creó el Consejo de Certificación y esto reglamentó el ejercicio de la medicina en ese país por casi 300 años. ¿Cómo se ha desarrollado en México el ejercicio de la medicina? Bueno, Francisco de Asís Flores y Troncoso describe en su libro de la historia de la medicina en México que los aztecas ejercían y reglamentaban la medicina mediante 4 consejos que requerían de la autorización del gobierno, y señala también que Nezahualcóyotl emitió para ello un código sanitario. Después de la conquista se expidió la primera ordenanza de médicos. De hecho, se imponía una multa en oro a quien ejerciera sin haber sido examinado y sin tener un título. En 1533 el ayuntamiento expedía el título de protomédico visitador y en el 1571 Francisco Hernández, quien era el médico de Felipe II, se presentó como protomédico general de las Indias. Ya más recientemente, la certificación en otros países, aquí pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de América. El primer consejo de especialidad fue el de oftalmología. Se fundó en 1917 y vean lo que decía el presidente de la Academia de Oftalmología, el doctor Reddick Bale, que decía hace un siglo
o más de un siglo. Espero, decía el presidente del Consejo, espero que un oculista tenga que realizar una preparación y entrenamiento preliminar en algún colegio de posgrado antes de obtener la licencia para ejercer la oftalmología, y que ésta sea concedida por un consejo que lo examine y además lo registre. La Federación de Médicos Especialistas en ese país, en los Estados Unidos, el Advisory Board of Medical Specialists, fue creada en 1933 y ya muy recientemente, en 1970, el American Board of Medical Specialties consiste en 24 consejos o boards que certifican 145 especialidades y subespecialidades. En México, los consejos de especialidades son asociaciones civiles sin fines de lucro en las 47 ramas reconocidas por el CONASEM, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Y el primero de ellos se fundó en 1963 y fue el Consejo de Médicos Anatomopatólogos como asociación civil que presidió el maestro Costero. El doctor Isaac Costero nació en Burgos, en España, y fue el fundador y durante 3 décadas jefe del Departamento de Anatomía Patológica y colaborador del maestro Ignacio Chávez en el Instituto Nacional de Cardiología que lleva su nombre. El maestro Costero, siendo un médico anatomopatólogo, decía con un gran sentido clínico: los médicos no solo tenemos la responsabilidad de ejercer la profesión lo mejor que podamos, sino también la de aumentar el conocimiento que nos permita ofrecer un servicio cada vez mejor a nuestros enfermos. Si ustedes revisan lo que escribió el maestro Costero a lo largo de su vida, pues este concepto es perfectamente vigente en la actualidad y él lo escribió cuando se inauguró las funciones del Consejo de Anatomía Patológica hace más de 50 años, el 13 de febrero de 1963. Precisamente en el cincuentenario de la fundación de este primer consejo, el CONASEM llevó a cabo una ceremonia en donde pudimos entregar un reconocimiento al doctor Murphy, distinguido anatomopatólogo mexicano, quien 50 años antes había sido el tesorero del primer consejo de especialidad en la mesa directiva del maestro Costero. En esta fotografía se ve al doctor Murphy recibiendo el diploma correspondiente de manos del doctor Enrique Graue, en ese momento presidente de la Academia Nacional de Medicina y actualmente el rector de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña en la foto también quien en 2013 presidía el Consejo de Anatomía Patológica. A partir de 1972, la Academia Nacional de Medicina proporcionó el aval y el soporte académico para la certificación y la recertificación de especialistas realizada por los consejos de especialidades. El CONASEM como tal, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, se instituyó en 1995. Este CONASEM, integrado por 47 consejos de especialidades médicas que han recibido pues el reconocimiento de idoneidad, tiene una junta de gobierno que cuenta con 4 representantes de la Academia Nacional de Medicina, 4 de la Academia Mexicana de Cirugía y 4 de los propios presidentes de los 47 consejos de especialidades. En ese año, 1963, que se inauguró
el primer Consejo de Especialidades Médicas, y que celebramos 50 años después, se tomó esta fotografía con quienes integrábamos en el 2013 la Junta de Gobierno del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Señalo aquí, si lo puedo señalar, al doctor Onofre Muñoz, quien es actualmente presidente de CONASEM y además comisionado nacional de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Hace un momento les comentaba que el 1 de septiembre de 2011 se hicieron las modificaciones a la Ley General de Salud. Ahí el Congreso de la Unión dotó de un estatuto jurídico a una labor que los médicos mexicanos realizábamos desde 1963 y dispuso el Congreso que fuese la comunidad médica, por conducto de sus propias organizaciones, la que tuviese la responsabilidad y la facultad de certificar a los médicos especialistas. Este fue un logro muy importante que quiero compartir con ustedes y decirles que estas modificaciones a la Ley General de Salud, fundamentalmente en lo que se refiere a los artículos 81 y 272 bis, han sido extraordinariamente importantes. Le dan precisamente al CONASEM, al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el carácter de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal y a los consejos de especialidades que lo conforman la facultad para expedir los certificados correspondientes, incluidos aquellos relativos a la vigencia quinquenal a que están sujetos. Las modificaciones incluyeron en el artículo 81, en el párrafo quinto, un párrafo que inicialmente dio como resultado que varias universidades autónomas del país, no la Universidad Nacional Autónoma de México, en ese tiempo el rector, el doctor José Narro, defendió los principios del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, pero algunas universidades autónomas se ampararon, porque esta modificación dice, y lo leo textualmente, para la expedición de la cédula de médico especialista, las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Algunas universidades, repito, consideraron que se violentaba su autonomía si tenían que el médico especialista, para obtener la cédula correspondiente, solicitar la opinión de un comité compuesto por 47 asociaciones civiles y la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Cirugía, la Academia Mexicana de Cirugía. Bueno, estos amparos, porque realmente recurrieron al amparo, se fueron ganando progresivamente, pero algunos de ellos llegaron incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y enseguida les muestro lo que finalmente dijo la Suprema Corte. La opinión del CONASEM se emite en relación con las cualidades de quien lo solicita, no así respecto al documento que lo avala como médico especialista, ni los programas educativos de la institución educativa que lo expide. Es decir, en ningún momento, y esto era obvio, pero con esta resolución de la Suprema Corte puso pues de manera muy evidente que no se violentaba para nada la autonomía de las universidades. Este párrafo que acabo de leer fue pronunciado por la Suprema Corte en sentencias dictadas en recursos de revisión de juicios de amparo que permiten distinguir claramente
entre las actividades de certificación de las especialidades médicas y las realizadas por las instituciones de educación superior. El CONASEM ganó pues todos los juicios de amparo, pero luego tuvimos juicios de amparo promovidos por colegas que aducían que se estaba impidiendo, al no recibir el certificado del Consejo de la Especialidad, por no haber cumplido los requisitos de esa especialidad, que se impedía su libertad de trabajo y se violentaba el artículo 5 constitucional. Y esto ocurrió sobre todo en especialidades que se habían obtenido incluso por internet. Quiero señalar que algunos médicos cirujanos habían hecho incluso maestrías por internet de especialidades médicas, sin haber tenido la residencia, la oportunidad de prepararse en ese campo y por lo tanto no tienen el Consejo de la Especialidad, no les ha pues otorgado la certificación y aducían que al no permitírseles hacer las labores de una especialidad que realmente no había tenido las bases para asegurarles lo que les comentaba hace un momento, asegurarle a la población que ese es un médico especialista y que tiene el conocimiento, la habilidad, la destreza, la aptitud para ejercer la especialidad, sino que había obtenido un título incluso de maestro, que desde luego es muy respetable y le permite tener actividades docentes en ese campo, pero no la práctica de lo que se hace en una residencia, en cualquiera de las sedes que esta división de posgrado ha reconocido para hacer las especialidades médicas. Y aquí también estos juicios de amparo fueron escalando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien señaló que los artículos 81 y 272 bis de la Ley General Relativa no transgreden el derecho a la libertad de trabajo. El CONASEM tiene, por tanto, varias obligaciones, pero quiero señalar dos que son ineludibles. Por un lado, tiene que realizar todo lo que disponga la ley y el reglamento que desde luego el CONASEM tiene que atender. Y por otro lado, por lo que le fue conferido, la actividad que le ha conferido la Asociación, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y estos 47 consejos en un acuerdo múltiple de voluntades expresado en la escritura constitutiva del CONASEM del 30 de marzo del 2006. Este comité sigue trabajando, insisto ahora con la dirección del doctor Onofre Muñoz, pero ha llevado a cabo una reconfiguración normativa. Ha creado un consejo de expresidentes en donde está el doctor Víctor Espinosa de los Reyes, que fue el primer presidente del CONASEM, el doctor Norberto Treviño García Manso, quien le siguió, y un servidor, Enrique Wolpert, que tuvo el privilegio de presidir el CONASEM durante 7 años. Entonces, el CONASEM, pues, lleva a cabo esta reconfiguración normativa, crea el Consejo de Expresidentes y el reconocimiento de las dos obligaciones que yo mencionaba hace un momento. Ahora deberá fortalecer cómo se instituye y cómo se constituye la autoridad de cada uno de estos 47 consejos de especialidad que tienen el reconocimiento de idoneidad y tener en cuenta también la posibilidad para que los colegas puedan tener, si así lo desean, pues un medio de impugnación para ser atendido y resuelto. No cabe duda
que la actividad que ha desarrollado el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y las asociaciones civiles que lo conforman, las 2 academias y los 47 consejos, permite dar un ejemplo en lo que es una actividad profesional que se regula a través de la certificación cada 5 años. No es un documento como los que tenemos los médicos y que apreciamos muchísimo, el título profesional, la cédula profesional de médico, el diploma de especialidad de la institución de salud en donde llevamos a cabo la especialidad, en mi caso de gastroenterología, que son documentos, repito, muy valiosos. Los médicos los apreciamos mucho, pero son para toda la vida. El reconocimiento que le otorga el Consejo de la Especialidad a cada médico que ha aprobado el examen tiene una vigencia de 5 años. Cada 5 años hay que renovarlo. Y esto es lógico en una actividad como la medicina que cambia constantemente y en donde el conocimiento se renueva de manera constante y permanente. La certificación tiene que hacerse pues con una vigencia de cada 5 años. Esto con el único fin, como mencioné y quiero repetirlo, de darle a la sociedad la certeza de que el médico que está consultando es un médico, verdaderamente un médico especialista. Y quiero señalar para terminar que esta grabación la estamos haciendo hoy, 28 de julio del 2017, y se celebra por 10ª ocasión el Día Mundial contra las Hepatitis Virales. Muchas gracias.